Está con nosotros el viceministro de Políticas de Industrialización, Gustavo Jáuregui, a quien le agradecemos mucho la gentileza. Viceministro, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Diego? Buenos días, muy bien. Acá contento de tenerlo en nuestros estudios. No, pues es un gusto más bien para mí estar nuevamente contigo y con toda tu audiencia para poder traer buenas noticias. Creo que hoy Bolivia necesita tener buenas noticias. Estamos pasando momentos complicados y creo que es muy importante poder generar desde el gobierno, y ese es el mandato, políticas públicas que puedan traer también mayor desarrollo al país. A ver, viceministro, hablemos de estas buenas noticias. ¿Qué nos ha traído? Bueno, son dos, que tienen que ver ambas obviamente con el tema de industrialización y la nueva visión que tiene el gobierno sobre la industrialización. Hace pocos días, el día 15 y 16, estuve en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Teníamos un encuentro internacional con la Organización Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Ustedes saben que Bolivia es país miembro de las Naciones Unidas y específicamente en la especialidad de lo que es desarrollo industrial. Hubo un gran encuentro donde estuvo el director general de ONUDI, que es un alemán, Gerd Müller. Estuvieron muchos países presentes y en ello hubieron dos ámbitos muy importantes que se nos dio la oportunidad como Bolivia poder presentar esta nueva visión que tiene el gobierno nacional sobre el proceso de industrialización, y estuve como panelista en un foro con diferentes países del mundo y justamente discutimos sobre esta nueva visión de industrialización en Bolivia. Y también algo importante es que se pudo concretar en esa visita la firma y la suscripción del programa País de los próximos 5 años con ONUDI, específicamente para Bolivia, que lo novedoso de esto es que además incorpora esta nueva visión que tienen básicamente dos enfoques. El primero, que tiene que ver con temas de competitividad, innovación, y todo lo que tiene que ver con mejorar los procesos industriales del sector en Bolivia. Y el segundo, que tiene que ver con poder generar las capacidades necesarias en el sector industrial boliviano para poderse incorporar a las demandas globales, que tienen que ver con sostenibilidad, economía circular y todos esos aspectos que le pueden generar apertura a nuevos mercados con exportaciones con valor agregado. Esto quiere decir, y a partir de este encuentro, viceministro, que ONUDI va a acompañar, va a, no sé, mandar expertos, va a capacitar para ir trabajando en estos dos pilares. Sí, y justamente ese es el objetivo de este programa País que se suscribe, que se ha concretado. Esto es una posibilidad que a partir de la suscripción de este programa País, pues se abre la posibilidad de poder generar asesorías de parte de ONUDI hacia el país y específicamente en el tema de desarrollo industrial. Se abren las posibilidades de cooperación internacional, que hoy tanto los requerimos también para poder generar e implementar este tipo de políticas públicas, y temas de financiamiento, específicamente en ese ámbito que el país los requiere. Eso es lo bueno, hemos podido incorporar esa visión de que el país requiere hoy generar en el sector industrial mayor competitividad, porque venimos de una etapa de más bien debilitamiento del tejido empresarial, del tejido empresarial e industrial específicamente. Privado, y hoy tenemos que generarle justamente esa mayor competitividad, también a partir de las capacidades instaladas que tiene y que hemos heredado con el Estado, ¿no? Porque hoy algo que no podemos desconocer es que el Estado tiene una capacidad instalada importante. Capacidad industrial. Con estas plantas industriales que hemos heredado, que por supuesto hoy no tienen el nivel de productividad que requiere el mercado, pero pueden ser complementarias al sector privado. Entonces ahí es donde se quiere incorporar el modelo, un modelo muy innovador del cual hemos hablado allá también, que tiene que ver con alianzas público-privado, pero hemos incorporado a un tercer actor, comunitario productivo, que justamente es ese eslabón primario que genera la materia prima que va a ser después manufacturada en el sector industrial. Entonces, con esos tres actores unidos en una alianza, lo que queremos es lograr
mayor competitividad del sector industrial en Bolivia. Viceministro, ¿nos podría explicar un poco cómo son estas líneas de acción, esta visión que tiene este proyecto país y cómo serían estas alianzas público-privadas y esta lógica también comunitaria? ¿Sería como una especie de cooperativa, digamos? Justamente para ir desarrollando ya en concreto este tipo de iniciativas, es que como Viceministerio de Políticas de Industrialización, recientemente hemos, y ahí viene un poco la segunda parte de la buena noticia, hemos aprobado mediante una resolución ministerial una política pública denominada Programa de Fomento a la Competitividad Industrial. Que este programa nos va a permitir, a través de una instancia también que está incorporada dentro del programa, que se denomina Consejo de Competitividad Industrial, poder trabajar con estos actores, con el sector empresarial, industrial, que está representado a través de sus gremios, tanto a nivel sectorial como a nivel regional, y también con las organizaciones sociales productivas, que puedan incorporarse en este consejo, y por supuesto el sector, el gobierno nacional a través del órgano ejecutivo y sus diferentes instancias que intervienen en la actividad de competitividad industrial, y por supuesto también en algún caso, si se requiere legislación, con el órgano legislativo. Entonces, ese consejo que ya hoy se institucionaliza a través de esta política pública, y lo vamos a conformar justamente el próximo jueves, es el lanzamiento y conformación de este consejo el jueves 30 de julio. No. Es decir, este próximo jueves. Este próximo, dice pasado mañana, sí. Pensé el de la siguiente semana. No, pasado mañana estamos haciendo el lanzamiento y la conformación, el lanzamiento del programa y la conformación de este consejo. Entonces, en el marco de ese consejo, donde van a estar los actores que intervienen en el tema productivo, vamos a poder generar justamente diferentes acciones concretas, ya sea en políticas públicas, legislación, normativas, regulaciones, qué es lo que tiene que hacer el Estado, generar las condiciones para que la actividad privada pues desarrolle. Y esa es la idea de poder generar este consejo y poder trabajar en esas políticas y acciones que requieren justamente estos temas de competitividad. Adicionalmente ahí hay temas y líneas de trabajo que hemos identificado ya inicialmente con algunos gremios como los industriales a nivel nacional, que tienen que ver, por ejemplo, con la transición energética, que es una preocupación hoy del sector. Sabemos que del total del consumo de energía, hoy el 60% lo consume la industria, y todo es una mayor parte es en termoeléctricas que tienen que ver con el gas. Entonces, sabemos que el gas en algún momento pues va a disminuir justamente esa posibilidad de oferta. Entonces, las industrias que ya están conscientes de ello quieren trabajar justamente en políticas públicas y acciones concretas con el gobierno para poder hacer esa transición ordenada en la industria con energías limpias. Y esto tiene que ver no solamente por responsabilidad y porque estamos conscientes de ello, sino porque también los mercados internacionales, los mercados globales, te están requiriendo ese tipo de trazabilidad de la utilización de energías limpias. Y hay muchos recursos de cooperación, que se pueden canalizar hacia Bolivia, justamente para trabajar con la industria en esa transición energética, y este va a ser el ámbito donde vamos a trabajar en el Consejo. Este Consejo lo que va a buscar entonces, viceministro, entiendo que a partir del Estado y conjuntamente con el sector industrial, privado, nacional, van a empezar a trabajar en políticas, por ejemplo, de modernización, no sé si mayor tecnificación para acceder a mercados globales que, por supuesto, demandan ciertos cumplimientos, desde temas medioambientales, temas de responsabilidad social, empresarial y también, por supuesto, la calidad del producto. ¿Es así? Exactamente, Diego, lo has entendido perfectamente. Y creo que hoy es muy oportuno y estamos cumpliendo además un mandato del presidente Rodrigo Paz, y además
de los ejes estratégicos que guían, estos 7 ejes estratégicos que guían hoy el actuar del gobierno nacional y que tienen que ver con la articulación. Hoy es muy importante trabajar en la articulación de los diferentes actores productivos para generar justamente estas sinergias que permitan generar algo que como ministerio promovemos, que son las cadenas de valor integradas. ¿Qué significa ello? Tú sabes, el desarrollo productivo tiene diferentes eslabones, lo que es la producción primaria, que es básicamente donde se genera la producción de materias primas. De ahí viene un siguiente eslabón que tiene que ver con el desarrollo del emprendimiento y la formalización de las micro y pequeñas empresas. De ahí viene la transformación como tal, que tiene que ver con las políticas de industrialización, viceministerio que está a mi cargo. Está también el tema de comercio y logística, que tiene que ver con abastecimiento del mercado interno y las exportaciones a nuevos mercados. Y un eje finalmente transversal que tenemos en el ministerio, que es agua y recursos hídricos, que es transversal porque obviamente para la producción se requieren los recursos hídricos y el agua. Entonces, estamos, si bien en el pasado se ha trabajado en cada uno de estos eslabones, lo novedoso de nuestra política y de nuestra nueva visión en el ministerio es generar esas cadenas de valor, pero que estén integradas. Y hemos visto que una de las grandes debilidades es justamente ello, que no se ha podido lograr esa integración. Entonces se trabajaba en la parte primaria, pero no la integrabas con la transformación, menos con la formalización. Hoy tenemos un índice de informalidad en Bolivia muy alto, que por supuesto es una preocupación para el gobierno y que deseamos trabajar para mejorar esos índices de formalización de la economía y por ende también de la formalización de la industria nacional. Fortalecer la industria nacional a partir de generarle capacidades al sector productivo nacional privado, pero también utilizando la capacidad instalada que tiene hoy el Estado que hemos heredado. Viceministro, quiero que vayamos sobre 2 temas. Uno, la capacidad instalada y su potencial, las empresas públicas o las industrias públicas, pero sobre la industria nacional en general, quisiera antes preguntarle, ¿cuáles son las fortalezas de la industria boliviana? ¿Dónde nos destacamos? ¿Qué es lo que más fabrica Bolivia en términos generales? Bueno, Bolivia tiene grandes potencialidades. Hoy incluso existen varios productos que se están posicionando en mercados internacionales, como es el tema del cacao, el tema del café. Tenemos gran potencial en el tema vitivinícola, por ejemplo, que viene del sur del país. Y ni qué decir algo que hoy, digamos, ya hace muchos años atrás viene desarrollando, que es el tema agroindustrial, especialmente en el tema de la industrialización de la soya, por ejemplo, que es uno de los productos que más se exporta a diferentes países. Sin embargo, tenemos también nuevos potenciales productivos que tienen que ver con potenciales ya regionales. En el norte del país, por ejemplo, como en Cobija, los frutos amazónicos, que están requiriendo justamente el poder ser industrializados. Entonces, lo que hay que generar son las condiciones, y ese es el verdadero rol del Estado. No es generar más plantas industriales. El rol del Estado es generar las condiciones adecuadas y óptimas en las diferentes regiones del país, porque no hay que olvidarse de ninguna región, porque todas tienen un potencial, y lo que hay que generarles son justamente esas condiciones para que el sector privado, los bolivianos que quieren invertir y que todavía creen en el país, pues inviertan en industrias para industrializar estos productos potenciales, pero también hay que abrir mercados, y ese es otro de los trabajos que hemos venido haciendo y hemos estado coadyuvando, por supuesto, todas las carteras de Estado, es posicionar nuevamente a Bolivia en el contexto internacional. Y ahí te comento, Diego, algo bien importante que me lo dijo y lo destacó el director general de ONUDI, que estaba muy satisfecho de que tengamos una participación mucho más activa, que presentemos una visión que en una instancia como ONUDI en la cual estábamos ausentes estos últimos tiempos, y adicionalmente a ello que aprovechemos, porque no todos los países de Sudamérica tienen un representante país de ONUDI, y nosotros somos de los pocos que sí lo tenemos, conjuntamente con Uruguay y Colombia. Entonces,
Ahí yo le respondía al director general, le dije, lo estamos aprovechando, porque estaba justamente el representante del país también en esa misma reunión, y le dije, lo estamos aprovechando, y él puede dar fe, porque lo hemos comenzado a trabajar desde el día 1 que yo he asumido el puesto, porque entiendo que la única forma de lograr resultados de impacto es generar sinergia entre los diferentes actores. Viceministro, hablemos ahora de la capacidad instalada a través de estas plantas que se han construido, que están en varias regiones del país, algunas funcionando, otras no, números rojos en muchos casos. ¿Qué se va a hacer con esas plantas? Sí, ¿Cuál es la mirada? de hecho es algo que preocupa a la población, lo vemos. Definitivamente algo que yo siempre lo repito es, la preocupación también es mía, por supuesto, y no solo mía, sino de las diferentes carteras de Estado que tienen a su cargo empresas públicas, porque no es solamente nuestro Ministerio de Desarrollo Productivo, son varios ministerios que tienen a su cargo, y hemos heredado este tipo de actividades empresariales públicas que hemos visto que, por supuesto, muy pocas tienen buenos resultados, lo cual te puede dar como identificado el hecho de que el Estado no es buen administrador de empresas y de emprendimientos. Entonces, el Estado tiene que ser regulador y generar las condiciones. Entonces, pero bueno, no podemos desconocer que existen. Hoy en mi viceministerio como tal, tengo como 15 empresas, 15 empresas estatales a mi cargo bajo tuición. Tengo 102 plantas industriales, 56 en operación, 46 todavía en implementación, porque nos han dejado muchas todavía a medio construir. Entonces, lo que se está haciendo es justamente generar, y a partir de estas instancias de articulación vamos a coadyuvar para generar ese modelo ideal que requiere hoy, que tiene que ver y que tiene que pasar, sabemos y estamos conscientes, por una alianza público, privado y comunitario productivo, para poder darles viabilidad a todas estas plantas industriales. ¿Por qué? Porque el Estado de por sí no es eficiente para la administración, porque el Estado es muy pesado con normativa. Entonces, ¿cómo puedes tú, bajo esas condiciones, competir contra el sector privado? Es muy difícil. Entonces, lo que se tiene que generar es justamente esas alianzas que permitan darles viabilidad en la administración de las actividades, de los negocios particulares de estas plantas, y que se complementen, que sean complementarios a la actividad privada, con esa experiencia que tiene el sector privado y con los mercados que se puedan coadyuvar, que ya los tiene en muchos de los casos el sector privado, pero también el gobierno tiene esa tarea y esa labor a través de la Cancillería de poder generar esos acercamientos de diferentes mercados internacionales. Viceministro, dentro de esta fórmula, digamos, o ecuación, ¿participan los gobiernos subnacionales, ya sean municipales o departamentales, para que sean, no sé si transferibles a ellos, porque finalmente es Estado-Estado, por una cuestión normativa, y a partir de allí encontrar cada departamento una vocación productiva? Los gobiernos municipales y departamentales deben participar. De hecho, sus planes, que hoy estamos en una última etapa de planificación nacional, que viene desde el Plan Nacional de Desarrollo y pasando por el sectorial y por supuesto los regionales, tiene que haber una armonización en ese trabajo. Es decir, algo que tampoco lo hemos visto en los últimos años, ¿no? No sé, cada quien tiraba a su lado, no tenías una armonización de planes, y eso tiene que ver también con el hecho de que, y ahí te paso un dato, los gobiernos municipales también han heredado, las nuevas autoridades que recientemente han sido electas y posesionadas, han heredado muchas de estas plantas industriales, porque era un modelo que se ha replicado no solamente con los diferentes ministerios que tengan bajo tuición empresas y plantas, también a los gobiernos municipales a través del FPS y el FNDR les hacían llave en mano plantas industriales. Entonces, ¿cuál ha sido el problema? Y te lo digo porque yo he hablado con muchos municipios y especialmente estos pequeños, ¿no? Estos pequeños que hoy no tienen ni para pagar a su personal porque se les han reducido los presupuestos, y tienen una planta industrial y no saben
por dónde comenzar, por dónde arrancar, de dónde generar el capital de operaciones. Entonces, por supuesto que ellos tienen que ser parte de esta solución. Tenemos que trabajar con ellos para que el modelo que se pueda generar y afinar a partir de este consejo, ese modelo se pueda aplicar en los gobiernos municipales que han heredado plantas, en las empresas públicas que han heredado plantas, ministerios, gobiernos departamentales y bueno, hay un sinfín de inversión pública que lamentablemente no ha sido bien planificada. Porque lo que uno tiene que buscar en el momento que está planificando una actividad es que sea sostenible en el tiempo y que sea autosustentable, por supuesto. Viceministro, pero esto va a necesitar una modificación normativa, leyes que se deberían modificar. ¿Ya se está trabajando en eso o es parte del paquete anunciado que hasta ahora no llega a la Asamblea por parte del gobierno? Bueno, hemos estado trabajando en varias vías. Esto, por supuesto, tiene que ver en algún caso con cambiar la legislación. No olvidemos que hoy existe una ley 466, que es la ley de la empresa pública, que tiene, digamos, ha sido estructurada y diseñada bajo un modelo económico, por supuesto, que hoy ya no está vigente. Entonces, hay que rediseñar este tipo de normativas que te ponen candados para poder avanzar justamente, ¿no? Es decir, cuando la gente, por ejemplo, se pregunta hoy en día, ¿por qué no han cerrado las empresas públicas? O sea, ya han pasado 8 meses, ¿por qué no las han cerrado? Justamente tiene que ver con esos candados normativos, porque el gobierno no tiene la posibilidad de omitir leyes, como esta ley, por ejemplo, la ley 466, hay un procedimiento que tiene que seguir, instancias que han creado como el COSEP, la OFEP, es decir, es un tema muy pesado de seguir adelante, pero ya estamos trabajando en las diferentes instancias justamente para poder armonizar una norma que nos permita poder generar este modelo de viabilidad y algo importante también, Diego. No tenemos que olvidar, porque es muy fácil decir cerremos una empresa pública, pero no olvidemos que detrás de eso hay una inversión que se ha generado, bajo 2 modelos, porque han habido 2 modelos para la implementación. El primero, que tiene que ver con el modelo de los 14 años, que era regalo del Estado TGN, se ha sacado de los recursos de las reservas internacionales para poder implementar estas plantas, estas empresas en diferentes ámbitos, y era sin devolución, es decir, era un regalo, y es más, después de que comenzaba a operar ya implementada la planta, pasados unos 2 años le inyectabas otro regalo que era el capital de operaciones. Sin embargo, ni aún bajo ese modelo han podido ser sostenibles. Y el modelo 2, que tiene que ver con los últimos 5 años, que eran préstamos, que se han generado fideicomisos a través del Banco Central, del Banco Unión y de BDP, del Banco de Desarrollo Productivo, donde a través de esos fideicomisos se encargaban la construcción de estas plantas. Eso peor todavía que lo anterior. Claro, porque yo diría que ambos tienen su parte peor, ¿no? Porque en este segundo ámbito han dejado una deuda pendiente que las empresas, por su falta de capacidad productiva, no generan los ingresos necesarios para poder cubrir esas deudas que son al Estado. Entonces hemos heredado ese problema más, ¿no? Que hoy hay una falta de capacidad de pago de la deuda generada, pero en el otro lado también has generado, en el primer modelo, has generado un derroche de recursos que ni siquiera tienen la obligación de ser devueltos, es decir, nunca más los vas a poder recuperar. Pero sin embargo, lo que no podemos desconocer en ambos es que se ha gastado y se ha dispuesto recursos de los bolivianos que de alguna forma tienes que hacerlos viables y que en algún momento eso pueda ser, en el caso 2, devueltos al Estado a través de esos fideicomisos que se han generado. Dentro de estas 102 plantas, están en todo el territorio nacional y cubren, por ejemplo, no sé, en el caso del departamento de Pando, si hay una planta de azaí o de industrialización de la castaña, que es una zona productiva, si hay algo, diríamos, que pueda, encontrándole la vuelta, funcionar de manera correcta. Eso es lo que justamente estamos queriendo priorizar, ver la forma de darles una viabilidad. Sabemos que solas no van a poder salir. Con el modelo de administración del Estado
Está demostrado que si no han podido salir ni poniéndoles capital de operaciones, pues va a ser muy difícil poderla sacar adelante. Hay que generar este modelo de alianzas, de la triple alianza, si quieres, de actores para que puedan ser viables. Y yo creo que hay grandes potenciales que sí se pueden recuperar y se pueden trabajar de esta forma. Muchas de ellas, es cierto, no han sido bien identificadas. ¿Qué quiere decir ello? Uno pone, y ahí bien tiene que ver con las cadenas de valor integradas que te decía, trabajaban en el eslabón de industrialización y decían, venga aquí en esta zona y pónganle una planta de tal cosa. El problema es que como no estaba integrado con la cadena primaria, que es el productor de materias primas, no hacías el análisis concreto de si había la materia prima cercana que le pueda proveer a la industria. Entonces, es ahí donde se ha trabajado, digamos, de manera desordenada y poco planificada, y tampoco tienes muchas de estas plantas en lugares que no son los óptimos o adecuados para poder generar esa producción. No es una zona productora de eso. Exactamente. Entonces, eso habrá que ver caso por caso cuáles son salvables, cuáles no, pero definitivamente ya hemos identificado que algunas de ellas sí tienen, por supuesto, algún futuro y no va a ser, pero con la participación y el mismo modelo que hemos tenido los últimos 20 años. El jueves se lanza este consejo, que usted nos decía van a estar los diferentes actores, incluido, por supuesto, el Estado. ¿Cuándo se estima, no sé si así lo establece esa resolución ministerial, cuándo se estima tener ya primeros resultados de ese consejo? Algo que es importante y te lo había establecido es que ya tenemos como una agenda inicial que la hemos trabajado con los industriales a nivel nacional. Es una agenda, digamos, inicial, digo, porque todavía hay que consensuarla con el resto de los actores que se van a incorporar a partir de la conformación de este consejo el día jueves. Vamos a tener una primera reunión pasado el 6 de agosto, para ya con la Secretaría Técnica que está a cargo de mi viceministerio, poder generar una agenda ya concreta y definitiva para comenzar a avanzar caso a caso. Lo bueno de esto, cuando institucionalizas tú una instancia como esta, es con una Secretaría Técnica además que va a estar a cargo de nuestro viceministerio, vamos a poder ir haciendo seguimiento de las diferentes acciones que están dentro de la agenda que han sido consensuadas, es decir, no las vamos a imponer nosotros como órgano ejecutivo, sino va a ser un consenso de actores que van a establecer acciones y a partir de eso vamos a comenzar a trabajar en esas acciones, lo cual nos va a permitir en breve poder informar o en cualquier momento informar tal acción. Yo voy a poder venir acá a tu programa nuevamente, Diego, a decirte, tal acción específica está a un 30% de implementación, pensamos que va a estar concluida en tal fecha, tal mes. Entonces, están establecidas ya en la agenda ciertos lineamientos que tienen que ver con el corto plazo, con el mediano plazo y con el largo plazo, siempre dentro de lo que es inicialmente el periodo de mandato que tenemos como gobierno nacional. Y hoy, por los 50 días de conflicto, hay una prioridad también que tiene que ver con un plan de emergencia que el sector industrial ya lo ha establecido en medios de comunicación, han habido muchas pérdidas y hoy ya tenemos que hacer un plan de emergencia porque esos 50 días, Diego, en muchos de los casos que hemos estado articulando con actores de la economía, tienen un periodo de recuperación entre 6 algunos y otros 12 meses. Te puedes imaginar el daño que se ha hecho por 50 días, que esos no se van a recuperar en otros 50, que sería, digamos, más o menos lo ideal. Necesitas 6 y hasta 12 meses, dependiendo de cada rubro específico, para poder recuperarlo. Entonces, nos va a permitir hacer una medición periódica y, por supuesto, voy a estar acá nuevamente, si tú me invitas, por favor, para poder informar a toda tu audiencia y decirles justamente cómo estamos avanzando con este tipo de iniciativas que vienen del gobierno. Perfecto, viceministro, va a ser un gusto porque el sector industrial realmente, por los 50 días sobre todo, pero por todo el tiempo que viene padeciendo por X, Z, Y motivo, falta de divisas, la escasez de diésel, de gasolina, de mala calidad, o el diésel, la escasez que ahora persiste
de diésel, los bloqueos, todo aquello ha perjudicado, por supuesto, la situación económica y serán buenas noticias para el sector industrial y por lo tanto generación de empleos o por lo menos mantener los que ya existen. Gracias, viceministro, ha sido un placer. Diego, a ti te agradezco mucho por el espacio para poder comunicar, informar a la población y esperamos en breve también volvernos a encontrar con ya resultados concretos. Algo importante para la población es generarle mayor certidumbre y del trabajo del órgano ejecutivo ser muy pragmáticos. Gracias, buen día. Gracias. Gustavo Jáuregui, viceministro de Políticas de Industrialización, estuvo con nosotros.